Seguimos en ronda de editores. Dos hechos golpearon tanto a la policía nueva de la Ciudad de Buenos Aires, como fue la detención de Potocar, su nuevo jefe nada menos, en el marco de la investigación de pago de coimas en la comisaría de Núñez Saavedra, que según Campagnoli subía hasta Potocar en el momento que Potocar coordinaba las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Y también, por supuesto, lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con la bonaerense y su lamentable papel, diría uno, o de los oficiales a los que les tocó participar de la investigación del caso de Araceli Fuges, finalmente asesinada después de más de 20 días de búsqueda, en la cual se toparon todo el tiempo con el principal sospechoso y ni la fiscal tampoco actuó con un mínimo, ¿no?, de pericia. En el caso de Potocar, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de tener el anticipo del pedido de detención. Es más grave todavía de lo que se conoce. Nosotros publicamos en el día de hoy que se está investigando a Guillermo Calviño. Calviño es el primer jefe de la Federal nombrado por Mauricio Macri en su momento. Con lo cual, la pirámide, siempre se habló de la Federal, a diferencia de la bonaerense, como una institución prusiana, muy vertical, y que su esquema de recaudación también era muy vertical. Lo que tenía de positivo en referencia a la bonaerense, que operaba más en banda, era que justamente su verticalidad le permitía tener más control, incluso del esquema de negocios ilegales. Bueno, eso es lo que está verificando hoy el fiscal Campagnoli con esta causa. Claro. Por eso que le cobraban a trapitos y comerciantes de Núñez Saavedra y que repartían. Le encontró al comisario Villarreal, que está prófugo hace 6 meses. Sí, y por eso mucha gente, incluso del macrismo, no quería la unificación con la metropolitana. Claro. Y porque tampoco veía este riesgo, digamos, el riesgo de que se iban a comprar una situación muy crítica. Claro, hoy políticamente da lo mismo. Si llegaba el jefe de la Federal, el gobierno nacional era responsable de la Federal. Si llega solamente a la metropolitana, como gobernás los dos distritos, políticamente pagás lo mismo. Claro, pero la ley decía que tenía que ser un civil. El gobierno de Rodríguez Larreta toma la decisión de poner a Potocar al frente de la fuerza nueva. Y ahí también se presenta la interna, lo decía esto el abogado de uno de los acusados, la interna entre Angelici y Carrió. Bueno, algunos dicen que está Campagnoli cerca de Carrió, que es justamente el fiscal que lleva adelante la investigación, y Angelici tiene bajo su órbita política a Martín Ocampo, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que nombra a Potocar. Así que lo político también ahí se cruza y nos da una foto interesante. Es verdad, es verdad. Ustedes publicaron hoy una nota de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra que está Ocampo, el impulsando ministro la de Seguridad. Alameda, Vera. El punto, la verdad que lo discutimos esta semana un poco en el diario, porque mirábamos azorados un poco la sorpresa que hay respecto a este tipo de maniobras, como nosotros decimos, ya internalizamos de el enriquecimiento de los comisarios o la recaudación ilegal. La verdad que la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, donde supuestamente la Federal siempre ha sido más prolija, toda la vida hemos sabido que la Federal se quedaba con el negocio de los prostíbulos, con el negocio de los trapitos, con el negocio de la seguridad paralela. El punto es que ya llega a tal el grado de putrefacción que los jefes designados, Potocar fue designado en enero, no fue designado hace 2 años, 3 años. Está todo tan corrompido una causa en donde que viene del 2006. Además, con lo cual es muy difícil de creer que el gobierno no tenía noticia de esta causa. Sí, Campagnoli dijo que él no avisó, pero tenía un pedido de detención hace más de un mes. Obviamente, pero además hablas con los funcionarios que están en el área de seguridad y te dicen, la verdad que el problema que tenemos es que revisando los legajos no encontrás uno limpio, pero limpio de verdad. Pero podrían haber elegido un civil, cosa que no... Bueno, en eso nosotros hicimos el título de etapa del sábado justamente con eso, porque estaban evaluando seriamente, ahora producto de la necesidad más que de lo que marca la ley, de que vaya un civil. Ahora, también quiero decir, el problema no es solo la policía. Acá también tenemos innumerables ejemplos de civiles corruptos, que manejan la seguridad o cualquier otra cosa. Ligándolo al caso de la provincia de Buenos Aires de esta semana, de Araceli Fuges, no es un caso de corrupción, pero vos tenés policías apartados, uno de los policías hermano de 2 de los detenidos. ¿Ves una situación de complicidad? Es muy parecido eso, digo, en un sentido, no mecánicamente, aparte de la causa AMIA. La causa AMIA se frena en un momento cuando llegan a los desarmaderos. No porque los policías de los oficiales dedicados al tema de desarmaderos
hayan sido los responsables necesariamente del atentado, sino que ahí se terminó la investigación, por una cuestión lateral. En este caso es lo mismo. La policía no investiga. No, es que cuando llega a intereses conviene. de la propia policía no investiga, lo cual no quiere decir que tenga necesariamente que ver con ese, el delito, con ese delito. Con un agregado. Sí, hay algo de los femicidios ahí, ¿no? Sí. Hay un accionar de la policía. Acá hay una fiscal mujer la que lleva adelante la causa, pero ahí hay una falta de práctica. Que tampoco actuó bien la fiscal, porque la fiscal tuvo... No, la fiscal lo interrogó 3 veces. Ahora, ¿sabes qué? Hoy estaba viendo los números de la Procubin. Antes de venir para acá, la Procubin es la Procuración Especial para la Violencia Institucional, porque claro, a partir del hecho de Araceli y de la cantidad de femicidios, 20 en 28 días, es obvio que se incrementa el reclamo al Estado para que haga algo. Ahora, la respuesta que está surgiendo es aumentar las penas y ampliar las cárceles. Los números de la Procubin es nota de hoy Clarín, ¿no? La etapa de Clarín. Aumentar las cárceles, que tiene lógica si vas a subir las penas, digamos, ya va a ser más fuertes. Ahora, los números de Procubin son tremendos en materia carcelaria. En la provincia de Buenos Aires, el sistema penitenciario bonaerense tiene un muerto por día y medio. Y el sistema federal, 1 cada 3 días. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, con lo cual, ampliamos las cárceles, tenemos más gente adentro, pero adentro está pasando una masacre. En la provincia es cárceles más calabozos, además de todo. Sí. Claro. En las comisarías, claro, en las comisarías. Los jueces viven ordenando el desalojo de calabozos en la provincia. Y sí, claro, porque es ilegal. Y no lo logran. Pero porque no saben dónde ponerlos. Claro. La nota hoy de Clarín dice que Macri vio el Marginal, la serie de Sebastián Ortega. La televisión pública. Sí. Preguntó, ¿es cierto que es así? No, pero es una locura que la verdad no desconfío del periodista que escribió la nota, pero que el presidente se entere de la situación en las cárceles porque vio una serie de televisión es más tragicómico que otra cosa, porque es algo que se conoce desde hace años en la Argentina. Bueno, el informe de la Procubin incluye fotos. Fotos, de la cuestión de la imagen está en la foto. Comisión Provincial por la Memoria, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues las denuncias del CES fueron siempre muy contundentes. Con lo de Potocar, yo voy a la cancha seguido. Vas a la cancha y te cobran de entre 50 y 100 mangos para estacionar. Más allá de que eso es un negocio de la barra brava, todo el mundo sabe que eso tiene protección policial. Obvio. A mí me pasan las carreras, yo corro a las carreras, llegás y te vienen con los numeritos, te reparten. ¿En qué es carreras? Obvio. No, de correr, ¿viste? De carreras urbanas. Claro, la veías en carne. Vos dijiste, las carreras urbanas, ahí también es todo, llegás, está todo organizado. Pero es como que lo sabemos todos, pero los funcionarios no lo saben. No, claro. Bueno, pasemos al tema de Carlos Balbín, el jefe de los abogados del Estado, desplazado esta semana. Macri ya tenía ganas de sacárselo encima hace rato, lo había intentado, Lilita Carrió lo había frenado. Es el jefe de los abogados, intervino en la causa del correo. ¿Qué pasó? Bueno, si vos unís los puntos te das cuenta que, como comentábamos fuera del aire, a Balbín no estaba defendiendo como el gobierno quería los intereses del gobierno, y ahí la dicotomía está en si tiene que defender los intereses del gobierno o los intereses del Estado, porque estaba a punto de entregar Balbín un informe sobre cómo había actuado el gobierno en el caso del correo, del acuerdo con la empresa Correo Argentino. Justo días antes de que entregue ese informe, y cuando también tenía que intervenir Balbín en el caso Avianca, y también de y él objetaba colateral, que no le hubiesen dado rol a la procuración, claro, porque él se entera con el acuerdo ya cerrado. Sacan ese decreto que dice que en los casos donde estuviese involucrado el presidente, en la familia del presidente, le van a dar intervención como figura central al procurador. Y justo que sacan ese decreto, días después, y justo cuando él está a punto de presentar ese informe, lo corren del lugar y ponen en su cargo a Bernardo Sarabia Frías, un abogado que tuvo como cliente al grupo Macri. Esto es bastante evidente y burdo, me parece. Ahora, la lógica es, el procurador está para defender al gobierno, no para cuestionar su accionar. Esa es la lógica que ve el gobierno, no es la lógica que debería, como diría Lilita Carrió, establecerse en un sistema republicano. De un abogado del Estado, que Claro. está ahí para defender. Es el jefe de los abogados del Estado, está para cuidar. Claro, el punto es que el correo está siendo cada vez más indefendible para el propio gobierno, porque hay denuncias de la propia justicia de estos días. Irina Hauser escribe sobre esto en el diario hace una semana, pero estos días sobre todo,
denuncias sobre maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, o vamos a ponerlo en términos judiciales correctos, supuestas maniobras de vaciamiento en el Correo Porque hay un Argentino reclamo cruzado, favor, que el Grupo Macri le reclama al Estado... No, sí, es un dictamen de la fiscal Boquín. Esto que surgió Derivación, anteayer fue otra cosa más grave todavía y con otras implicancias que cuando termine Martín te cuento. Es eso, porque es derivación de fondos durante la quiebra. Ahora, el año pasado. El año Exactamente. pasado. Durante la quiebra, a SOCMA y a Sideco. Las dos empresas de bandera. Nosotros hacemos foco a través del mismo dictamen, a partir del mismo dictamen de la fiscal Boquín, que fue la que en su momento denunció la condonación. ¿Qué dice la fiscal? La justicia había dicho que no le correspondía al Correo cobrar el 50% de los intereses que tenía por plata depositada en las cuentas de la quiebra. Entonces la justicia dijo, no le corresponde cobrar eso, un reclamo que hacía el Correo. En diciembre del 2015, 29 de diciembre, o sea, 14 días después de que asume Mauricio Macri, la justicia dice, ahora sí, me parece que lo tiene que cobrar. Primero, curioso cambio de actitud que implica unos 10 millones de pesos de desembolso a lo largo de 2016 para el Correo de cuentas que debiera administrar la justicia, con lo cual ya no es ni el pasado, ni el papá Igual Franco. Esa jueza nunca decretó la quiebra, tuvo la causa más de 10 años, años, 16 años, no hizo nada. La fiscal está yendo contra la jueza también. La fiscal está yendo contra la jueza. Y tema también Odebrecht. Hoy salió, todavía no tenemos la información de a quién se le pagaron las coimas, pero hoy salió en tapa de La Nación que hizo aportes de campaña. Importantes, 500.000 pesos, sí. Ahora, están llegando las listas de Odebrecht, ¿no? Dicen que vienen las listas con empresarios y... Mucha gente preocupada. Mucha gente preocupada, sí, mucha gente preocupada. Ahora y en la justicia, hasta ahora, hay que decir, en la justicia argentina, el caso Odebrecht, agua. No pasa nada. Es la empresa constructora agua. brasilera que está haciendo el soterramiento del Sarmiento. De coimas, digamos, más que de construcción, porque y que es hay que decir, increíble. y que hay que decir Ahora, que no solamente en Brasil, el miembro Marcelo de la familia Odebrecht, fundadora, que está preso, Marcelo Odebrecht, que era el presidente de la compañía, está preso y tuvo que cantar para que le bajaran la cantidad de penas, sino que en toda América Latina hay expresidentes con pedidos de captura. Digamos, ahora vos fíjate, en el resto de América Latina vos ves que le quitan las obras o le ponen sanciones. Perú y Argentina... Acá no. Bueno, Margarita Stolbizer hizo un pedido concreto. Esta semana. Claro, porque Odebrecht supuestamente sigue involucrada en el soterramiento del Tren Sarmiento, que es la obra pública más importante de la historia de la Argentina. No solo sigue involucrada, sino que el acuerdo original era que Odebrecht tenía que poner el financiamiento para esa obra, y a partir del gobierno de Macri deciden que se queda con la obra y que es el Estado el que financia la obra. Fíjate la diferencia con lo que pasó en el resto de los países. Pero además, como hubo una venta de empresa, porque digamos, Odebrecht era socia de IEXA, de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente. La empresa se vendió a Marcelo Mitlin, ahora el dueño de Petrobras, Edenor, etcétera, y probablemente la obra siga aún con Odebrecht, digamos, con este cambio de figura. A mí me llama la atención que nadie cuestione la entrega de esa concesión. Todos los países, por lo menos, se tuvieron que sentar a negociar el pago de una multa, caso Perú. En junio se supone que llegan las famosas listas, ahora, en muy poco tiempo. Es ahora, un mes falta. En un mes, y habrá que ver qué surge de ahí. Lo impactante de esto es que hemos naturalizado que hay un esquema de negocios que funciona aceitado con coimas. Ojo, no es distinto a lo que tenía naturalizado América Latina. La pregunta es por qué América Latina corrige esa naturalización, digamos, a partir de este caso, y nosotros mantenemos todavía una expectancia llamativa, teniendo en cuenta que ya hay elementos. Esto de no me parece que se haya naturalizado. La sociedad argentina castigó bastante la corrupción. Me refiero a este asunto de no levantar las obras, aunque sea de manera precautoria. Me refiero a tomar decisiones administrativas, ¿no? Perfecto. Socialmente, bueno, tenemos oleadas igual en función de eso. Va a venir esto para discutir financiamiento de campaña, que a mi juicio por lo menos, si no es puramente estatal, y esto algunos van a decir, no, la gente paga la política, sí, exactamente, paguemos la política nosotros. Es mejor que paguemos la política nosotros a que la paguen las empresas privadas. Supuestamente concesionarias de obra pública y empresas extranjeras no están autorizadas a hacer aparte de campaña, pero acá se hizo a través de una filial local. Ninguna empresa. Personales, compran a nombre de los directivos de las empresas y de esa forma saltean la ley. Igual la causa que tiene Servini en relación a esto está ya prácticamente demostrado que hay un montón de
trapizón, Sí. me parece una palabra, un neologismo para hacer pasar como aportes individuales, Claro. aportes que son Sí, empresarios. la Cámara Nacional Electoral tiene un trabajo fantástico y una base de datos online para consultar que es espectacular. Vayamos a Trump, si les parece, el encuentro Macri-Trump, que fue otro de los hitos de la semana. Trajo inversión, los limones, se redujo a los limones, Silvia. Los limones, bueno, se logró. Lo de los limones es simbólico, es importante. Para Tucumán es importante. Para Tucumán es importante. Es simbólico porque las principales empresas de limones, San Miguel y La Moraleja, ellos exportan desde otros lugares de Estados Unidos. Se trata de limones frescos, pero además ellos logran, por ejemplo, San Miguel desde Sudáfrica, Uruguay, etcétera. Digo, San Miguel es una empresa, la principal exportadora de limones del mundo, jugos, limones como fruto, etcétera. Pero es simbólico, es importante, porque además es una medida arbitraria e injusta. La de Estados Unidos, en el caso de los limones, inventaron una enfermedad que no existió a través del lobby de los productores de limones y le generaron a la Argentina estar fuera del mercado desde el año 2001. Tal vez lo más importante es lo que no se supo, que es el sistema generalizado de preferencias. Ese es un sistema por el cual la Argentina puede exportar un montón de otros productos, alrededor de 1.500 millones de dólares a Estados Unidos, del cual no sacaron en el año 2012. No sacaron, cuando en represalia a que Cristina, ¿se acuerdan? Cuando Cristina Kirchner dijo, no vamos a pagar al CIADI, que venga la justicia americana a la Argentina y vamos a ver si les pagamos a aquellas empresas que nos reclamaban, ¿se acuerdan? Por el default, etcétera. Bueno, ahí dijeron, ¿sí? Salimos de acá. Arcor, por ejemplo, que exportaba un montón de caramelos a Estados Unidos, al salir de este sistema que te permite venderles sin pagar impuestos allá o menos. Impuestos, redujo muchísimo sus exportaciones. De eso no se habló. Tampoco se habló. No se avanzó. No se avanzó. O sea, tampoco se habló del biodiesel, que Argentina es un importante productor de aceite, de combustible de soja. Les exportamos por 1.200 millones de dólares a Estados Unidos y hay un lobby parecido al de los limones que dicen, no. Argentina está subsidiando, los vamos a sacar. O sea, todavía no lo hicieron. Más ruido que nueces. Más ruido que nueces hasta ahora. Puede ser, porque esto fue la reunión pero de Trump dos está en presidentes. una cosa muy proteccionista, Claro. es coherente con... Es coherente, pero puede ser que queden los equipos técnicos y hayan avanzado. Lo que no hubo 3 reuniones con Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Malcorra, Cabrera, Ross estuvo en el almuerzo de los presidentes, por ahí probablemente algo quede, pero hasta ahora solo limones, que poquito. Y sin embajador, que ya se había vuelto presuroso Lustó a pedir una interna que no le van a dar acá, una mención que a mí me preocupa mucho, que era Corea del Norte. O sea, en términos, me preocupa más allá del contexto en el que se dio. El chiste que le dijo, él me va a preguntar por los limones, yo le arreglo. Teniendo en cuenta la historia argentina y las consecuencias que tuvo la Argentina por determinados alineamientos de la geopolítica estadounidense, me preocupa si es que la Argentina considera seriamente esa propuesta. No hay posibilidad. No me refiero solo a Corea del Norte, por supuesto, me refiero a otros alineamientos. ¿Vos crees que aún, digamos, con cualquier presidente, pero digamos Macri o el que sea, no tiene posibilidad política? Nosotros tenemos el atentado de la Embajada de Israel, el atentado de la AMIA por el horror que hizo Menem. Por eso la preocupación. Claro. Igual, no hay posibilidad política que podamos, pero que digamos que el presidente pueda adherirse a una aunque cosa lo descartemos, así. es interesante saber, y ese chiste lo deja claro, que siempre piden algo a cambio. Claro. Que en toda relación internacional, ¿no? Aunque no sea Corea, será otra cosa, pero eso es lo que todavía no sabemos. Que si nos dan la entrada de limones, bueno, ¿qué vamos a dar a cambio? Bueno, como dice Silvia, no es tanta que nos deben, de chiquitos. La había dado Obama y dieron marcha atrás. ¿Vos crees que ellos lo ven así? Fuimos injustos hasta el momento. No, la redeben porque además la balanza comercial nuestra con ellos es absolutamente desfavorable para la Argentina. Deficitaria para nosotros. Bueno, les agradezco un montón a los 5 que hayan estado acá esta noche. Ustedes quédense ahí que ya volvemos porque tenemos un bloque especial con periodistas de cultura. Vamos a hablar un poco de la Feria del Libro y la polémica con el ministro de Cultura, Abeluto. Ya volvemos.